Esta semana te cuento la más reciente decisión de la Suprema Corte y cómo te afecta. También te platico el perdón que le otorgó la PGR a César Duarte y te cuento sobre la visita que hizo Donald Trump a los prototipos del muro y si aún existe el riesgo de que México lo pague. En una de esas grandes y tristes paradojas de la historia mexicana, la PGR acaba de perdonar al exgobernador chihuahuense César Duarte y a su secretario de Hacienda Jaime Herrera Corral por los delitos derivados del presunto desvío de 80,000 millones de pesos a través del Banco Unión Progreso. Es decir, que no ejercerá ninguna acción penal contra él por el uso de recursos de procedencia ilícita, el delito bancario y la defraudación fiscal. El argumento fue que no se encontraron elementos suficientes para procesarlo. Pero vayamos unos años atrás. Entre 2012 y 2014, el colectivo Unión Ciudadana denunció ante la PGR y ante la Fiscalía de Chihuahua que Duarte, con ayuda de sus funcionarios, transfirió casi 80,000 millones de pesos provenientes de dinero público de origen dudoso a la sociedad financiera privada Banco Progreso, de la que su secretario de Hacienda, Herrera Corral, resultó ser abogado y accionista, y de la que el propio Duarte había intentado colaborar. ¿Te suena casualidad? Es decir, a pesar de que Duarte capitalizó su propio banco mientras era gobernador, no será juzgado por la PGR, no al menos por el momento, porque de acuerdo con el oficio donde se notifica la resolución de la Procuraduría, los denunciantes todavía tienen 15 días hábiles para presentar una inconformidad, por lo que no todo está perdido. Además, existen otras 11 órdenes de aprehensión vigentes en contra del exgobernador de Chihuahua, por lo que si no hay otra generosa amnistía, Duarte todavía debe rendir cuentas ante la FEPADE por los otros 1,200 millones de pesos que presuntamente desvió para, entre otras cosas, financiar las campañas del PRI. Mientras tanto, Duarte sigue en las filas del tricolor. Y pareciera que también bajo la protección del gobierno de Peña, porque pueden darnos cientos de argumentos, pero en la práctica lo que vemos es la impunidad ante la corrupción. Y si hay impunidad, no hay justicia. Y sin justicia, la ley y las autoridades encargadas de hacerla cumplir, como la PGR, pierden todo su sentido. ¿Alguna vez te aconsejaron que para protegerte de los abusos policiales no bajaras de tu coche ni te dejaras revisar a menos de que te mostraran una orden judicial? Bueno, eso ya no te servirá de nada, porque ahora los policías pueden inspeccionarte a ti y a tu propiedad sin el aval de un juez, y si te llegas a negar, tienen el permiso de forzarte, gracias a que la Suprema Corte de Justicia lo acaba de declarar constitucional, junto con los artículos 132, 147, 251, 266 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hablan de las obligaciones de los policías en el sistema penal. Esto es grave, ya que como la misma CNDH lo dijo, viola los derechos a la libertad, tránsito, seguridad jurídica o privacidad. El autor de esta propuesta fue el ministro Javier Lainez y según él, los argumentos de la CNDH carecen de validez porque las inspecciones policíacas constituyen controles preventivos y provisionales autorizados al amparo, prevención y persecución de delitos. Y claro, esa es la labor ideal de la policía: prevenir y perseguir el delito en respeto a los protocolos y a los derechos humanos. Pero a los ministros se les olvidaron los altos índices de corrupción en las policías y los incontables casos de desapariciones forzadas y violaciones derivadas del abuso de poder de los elementos. Eso sí, la Suprema Corte, tan consciente, puso un control y determinó que para que la revisión se ajuste a los parámetros constitucionales, esta debe ocurrir ante la sospecha razonable de que se está cometiendo un delito y no por la simple apariencia de las personas a las que se someterá a la misma. Es decir, en teoría no te pueden detener porque tienes cara de malo. Tiene que haber un argumento o un delito en flagrancia. Pero, en la práctica, ¿cuántos policías cuentan con la preparación necesaria y la voluntad de analizar si hay pruebas para hacer una inspección antes de realizarla? Entonces, la resolución de la Suprema Corte deja huecos y pone en riesgo los derechos de presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, libertad personal y el principio de legalidad sobre el que se sustenta el sistema penal acusatorio del país, tal como lo resaltó la CNDH. Pero pese a todo, según la Suprema Corte, el único objetivo de esta resolución es únicamente proteger nuestros derechos humanos. Pero la realidad en México es que en muchas ocasiones tenemos que protegernos igual o más de los elementos abusivos y corruptos que de los propios delincuentes.
Desde que era candidato, Trump no ha dejado de insistir en que construirá un muro en la frontera y querrá que lo paguemos los mexicanos. Aunque la idea siempre sonó más a un berrinche que a una propuesta real, a 1 año y 3 meses de su llegada a la Casa Blanca, el muro parece estar tomando forma. El martes, en un evento para demostrar la firmeza de su proyecto, Trump visitó los 8 prototipos que, tras ser elegidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se construyeron en San Diego, California, para probarse. Con base en ello, se diseñará y licitará el muro que será construido a lo largo de más de 3.000 kilómetros para cubrir toda la frontera. Sin embargo, el tema de los recursos para empezarlo todavía sigue sin resolverse. En febrero, Trump solicitó al Congreso estadounidense un presupuesto de $25.000 millones para la seguridad fronteriza, 18.000 millones de los cuales corresponderían al proyecto de construcción del muro en un lapso de 10 años. Incluso intentó negociar la extensión del programa DACA, que protege a los Dreamers, a cambio de años de financiamiento. Pero hasta ahora no se le ha aprobado nada fuera de los $20 millones con los que se pagaron los prototipos. Pero en caso de que el Congreso no le dé dinero, de que falten fondos o simplemente de que a Trump se le ocurra retomar sus amenazas, ¿existe una posibilidad de que México termine pagándolo? Te explico. Durante la campaña, Donald Trump dijo que le solicitaría al gobierno de nuestro país un pago único de entre $5.000 y $10.000 millones. Pero se ha encontrado con un constante no por parte de las autoridades mexicanas como respuesta. Ante esto, hubo un tiempo en que el multimillonario presidente cambió su discurso y, en lugar de amenazar con un pago directo, prometió encontrar formas alternativas de hacerlos pagar. Habló, por ejemplo, de aumentar el costo de las visas, pero no es viable, porque Estados Unidos necesitaría entregar una gran cantidad de ellas durante un tiempo muy largo para reunir una mínima parte de los fondos necesarios para el muro. También se especuló que podría lograrse a partir de la reducción del déficit comercial, pero tampoco resultaría, pues como ya explicó Ildefonso Guajardo, las balanzas comerciales son saldos entre empresas y no directamente recursos públicos de los que pueda disponer Trump. Y en cuanto a las remesas, ni pasaron los intentos de ponerles un impuesto, ni se han visto afectadas. De hecho, este año rompieron un récord con $2.216 millones enviados solo durante enero, lo que representó un aumento del 7.4% respecto al año pasado. De esta forma, aunque ver los primeros pasos del muro desde Tijuana produce una gran indignación, al menos hasta ahora tenemos la seguridad de que el dinero que se desperdiciará para crearlo será de Estados Unidos y no de México. Espero que te haya gustado el video de este lunes. Si fue así, no olvides darle pulgar arriba y contarme en los comentarios de acá abajo qué opinas sobre la decisión que tomó la Suprema Corte para que los policías puedan hacer revisiones sin una orden judicial y si crees que esto pueda ser positivo o negativo. También te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos en el botón que aparece por acá. No olvides hacerlo, suscríbete y síguenos en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o en nuestro sitio web www.mientrastantoenmexico.mx, donde diariamente creamos contenido para que estés informado de todo lo que sucede en el país. Muchas gracias por ver este video y te espero por acá el siguiente jueves.